¿Cómo están? Les damos la bienvenida al segundo episodio de Fútbol Neto Podcast, ¿sí? Un espacio donde la idea siempre es promover el pensamiento creativo, ¿sí? La idea es que podamos ir desentrañando cada vez más la industria del fútbol, todo lo que rodea, ¿sí? No nos imaginamos, ustedes no se imaginan y a veces nosotros tampoco, todo lo que hay alrededor de la industria del fútbol, y me parece que hoy también la cosa no solo va a ir por desentrañar, sino también por desmitificar, ¿sí? Muchas de las cuestiones que el mundo del fútbol nos lleva a veces a justamente ampliar con esto de innovar, con esto de ser creativos. De esto va, ¿sí? Fútbol Neto Podcast. Y el segundo episodio, ¿sí?, está titulado, creación del señor Pablo Sarinelli, como el disclaimer de Fútbol Neto Podcast, ¿sí? Hoy hacemos nuestra especie de descargo de responsabilidades, es decir, nosotros avisamos, así que un poco va a ir por ahí la cosa, ¿sí? Y además hoy con un gran condimento que tenemos en este día. Así que rápidamente voy a presentar a mis compañeros. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Sí, la idea es renuncia de responsabilidad, según la traducción al castellano de disclaimer, un poco también para entender que temas como la innovación, la tecnología y la Big Data no tienen que generar dos posturas, eso no contribuye, sino la idea es invitar al debate y un poco decir, miren, nosotros sabemos que estos temas son complejos, que requieren tiempo, formación, estudio, lectura y demás, pero queremos que ese sea el mensaje. Sí vamos a tener problemas porque quizás toquemos algunos tópicos que para algunos no agradan mucho, pero la idea es que sean el disparador para entender que al fin y al cabo son herramientas para el beneficio de la industria y las personas que trabajan en la industria. Absolutamente, y que además van marcando la diferencia, ¿sí? Con respecto a su aplicación. Rápidamente le doy la bienvenida al señor Manu Simón. Manu, ¿cómo estás? Jorge, todo tranquilo. A mí me gusta decir que es un programa que es el glosario de Fútbol Neto, porque cuando hacía Campalytics en Twitter, cometí un error que empecé a hablar de estadísticas avanzadas y quizás el público en general no conoce todas las palabras y todos los conceptos que hay. Por ende, un programa como este viene bien porque ojalá que más gente se suba a este barco, pero que empiece a conocer conceptos como goles esperados, asistencias esperadas y estadísticas avanzadas, y hoy las vamos a definir para que en programas venideros quede claro qué es cada una. Exacto, porque además está bueno lo que decís, Manu, porque hasta a veces los mismos protagonistas del fútbol, muchos, todas las áreas, el adentro y el afuera, también desconocen esos conceptos, pero sobre todo la gente, el público que consume cada vez más, tiene la intención de conocer esos aspectos que hacen a la manera de entender cada día más el fútbol. Sí, ahora vas a presentar al invitado de hoy, pero le robo un concepto ya, que suele decir que el público está cada vez más especializado y demanda más, y eso es correcto. Así que si el público en general está más especializado, imagino que el que consume este podcast todavía más y está interesado en conocer, por ende va a ser un programón. Absolutamente, porque si algo aprendo de los entrenadores, de los cuales uno aprende y mucho, por más que algunos crean que saben más que un entrenador, pero nunca un periodista va a saber más que un entrenador, es que el futbolista le exige cada vez más hoy a un técnico. Bueno, el público le exige cada vez más a la gente que también está metida y vinculada en el mundo del fútbol, y por supuesto, si hoy tenemos algo que para nosotros es casi nuestro propio Big Data, ¿sí?, es nuestro invitado, que es el señor Miguel Simón. Miguel, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por venir. Ya abrieron como 4 o 5 puertas, ¿no?, en las cuales podría entrar y me quedo hablando 15 minutos. Pero te aclaro, no soy escribano de esta renuncia a responsabilidades. Hace rato que no lucho contra nadie. Yo creo que Monchi, controvertido personaje para algunos, dio en la tecla cuando habló acerca de los datos y de cómo contrata el Sevilla o cómo contrata él. Sin el dato no contrato, con el dato solo tampoco contrato. O sea, para mí es una combinación. Me parece que marcar una grieta en este aspecto ya no tiene mucho sentido. Creo que lo hacen aquellos que están en profesiones en las cuales no hay un duelo directo, porque apenas en ese duelo directo yo percibiera que mi rival, que me saca ventaja, tiene más herramientas, lo primero que voy a hacer es equiparar la cantidad de herramientas y después voy a ver cómo le doy calidad a mis herramientas para que sean superiores a las que tiene mi rival.
Pero como esto pasa en profesiones, y la nuestra sobre todo, la periodística, en la cual no hay una competencia directa, el rating para mí no lo es, nadie es mejor que nadie es peor que nadie, y a la gente le gusta más una persona o la otra, dependiendo de sus ideas. Entonces ya me parece que no tiene mucho sentido. Yo lo que hago en mi profesión, más allá de los datos en el fútbol, es si puedo tener 100 herramientas, tengo 100 herramientas. Si puedo tener 150 herramientas, voy a intentar tener 150 herramientas. Y si vos me decís que hay, o ustedes me dicen que está la chance de tener 500 herramientas, voy a tratar de llegar a 500. Capaz que no llego y me quedo con 350. Y como no tengo duelo directo, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Que vos tenés 430 para ganarme y yo tengo 350 herramientas. Después quizá mis menores herramientas sean mejores que las tuyas, pero bueno, da para mucho este tema, no da solo para un podcast, ¿no? Exactamente. Perdón si me fui largo en el comienzo, prometo que no voy a extenderme más que esto. No, para eso viniste, Miguel. Sí. Para eso viniste. Hay mucha info, mucha data. Pero bueno, de eso va la cosa hoy. Siempre queremos que el que se prende a Fútbol Neto Podcast pueda sumar herramientas. Creo que justamente por eso también se ha denominado así este episodio. Que sea un paso más en la toma de decisiones para mucha gente de la industria. Bueno, este es el segundo episodio de Fútbol Neto Podcast. Bueno, vamos a empezar, ¿sí?, a desarrollar justamente los distintos tópicos de nuestro episodio de hoy con, distintas frases, distintas verdades instaladas que en realidad no son tal, ¿sí? Y la primera de ellas es que justamente el Big Data hay que dejarlo para los contadores, para los amantes de los números, ¿sí? Y quizás eso habla justamente de alguien perezoso, Pablo, porque en realidad justamente innovación y Big Data van de la mano. Pereza intelectual es como una bandera que suelo levantar en mis conversaciones sobre la industria y desde hace mucho tiempo. Cuando definimos el título de este episodio hablamos de que utilizarlo como el disclaimer para todo lo que vamos a hablar en adelante, pero también dudamos en significarlo a la innovación, porque muchas veces uno de los vicios que se cometen en la industria es tomar a los datos como la herramienta que se está utilizando para quitarle la esencia al juego y para ir en contramano al talento. Y en realidad los datos llegaron como una herramienta, primero que hace muchísimos años con Charles Ripp, uno de los precursores allá por el año 50, pero vinieron como una herramienta que lo que intentó generar fue una innovación en distintas áreas del juego y de otros sectores. Y para eso también es importante que la innovación modifica elementos. Es una idea que viene a tomar un proceso o un tema que hay que resolver y que hay que atender e intentar mejorarlo. Y sea estudiar la pelota parada, sea estudiar un futbolista que estás por contratar y compararlo con otro, sea seleccionar un profesional para mejorar un área de tu club, todo está referido a la innovación más que a los datos. Entonces, nosotros queremos abrazar el concepto y entender, el Big Data no refiere solamente a los datos en sí, sino a mejorar procesos. Claro, además es justamente entender esto de un paso más en la toma de decisiones, donde, como decía Miguel en la apertura, no es el paso fundamental para decidir. Ahora sí es un paso clave, y perdérselo sería dejar sin uso una de las partes fundamentales que tiene hoy justamente la toma de decisiones, no solo en la dirección deportiva, sino en un montón de aspectos de un club. Voy a iniciar con un disparador que lo charlamos café previo a entrar al estudio, y es fruto de un libro que es referencia en la industria, The Numbers Game, de Chris Anderson y Sally, que son referentes en fútbol y en la inserción de datos para proceso de toma de decisión. Ellos, intento explicarlo rápido, concluyen o tienen como tesis en su libro que el fútbol es un deporte de pequeños márgenes. El gol, que es el ratio que hace ganar o perder, sucede 1, 0 o 2 veces en un partido. Obviamente estamos hablando la mayoría de la norma. Vos podés ser tremendamente superior, tener una superioridad sostenida a tu rival y probablemente no convertir ningún gol. Y tu rival de chiripa, de casualidad, en la última jugada te puede marcar un tanto. Entonces, todo lo bien que vos desarrollaste una metodología, entrenaste, expresaste tu talento,
en fútbol no necesariamente repercute en una victoria versus otros deportes, colectivos principalmente, como el básquet, como el rugby, en donde una superioridad sostenida probablemente son 15, 21, 100, 50, no 100 puntos de diferencia, y excepto que el rival en el mismo partido, porque también hay remontadas, tenga una superioridad sostenida, ese juego está definido. En fútbol no pasa lo mismo. Un equipo muy superior puede perder. Un equipo tremendamente superior, 90 minutos, puede perder un partido. Entonces, los datos los que vienen a desarrollar al fútbol o vienen a colaborar con los finos márgenes, con tener contemplada cualquier tipo de ventaja, herramienta, como decía Miguel al principio, que puede tener mi rival para intentar pegarle a ese fino margen. Sí, además ahí empieza en el trabajo continuo, el análisis justamente de esta información. O sea, la información en realidad siempre estuvo. El tema es poder utilizarla, poder conectarla, ¿sí? A ver, en un partido de fútbol hay millones de datos. El tema es que justamente muchas veces esos datos no están interconectados, se desaprovechan. Un poco el camino es ese. O sea, en la era a veces de la peligrosa sobreinformación es tomar toda esa data, recibirla y en ese análisis justamente poder ir encontrando, bueno, datos que nos marquen un camino. Igualmente, perdón Manu, quiero decir algo acerca de la sobreinformación. Como esto se trata de seres humanos y no de números, en definitiva el ser humano es el que acepta, toma o descarta un número, lo de la sobreinformación, tomarlo como algo general también es peligroso. Porque si yo te doy a vos 10 informaciones, para vos puede ser sobreinformación. Y yo te aseguro que si le doy 10 informaciones a Manuel, él me va a pedir 20. Porque quizás está acostumbrado a tener más información. Y capaz que Pablo me dice, no, yo quiero 30 informaciones. Y vos necesitas 10 informaciones porque ¿sabés por qué? Porque no las podés manejar. Disculpa que te diga esto, Jorge, no es el caso, es un ejemplo. Alguien lo tenía que decir. No las podés manejar, no las podés gestionar, no las podés comprender y tu cabeza no las puede aceptar. Entonces, lo de la sobreinformación es como lo que yo hablo con colegas y amigos. Le digo, escúchame, ¿de quién hablamos cuando hablamos del futbolista? Cuando hablamos del tenista, yo escucho, no, porque el tenista, ¿qué tenista? ¿Federer, Nadal, Djokovic, Miguel Simón o el 78 del ranking? No pensamos igual. Y en momentos críticos no pensamos igual, no ejecutamos igual. Entonces, todo tiene valor relativo en esto. El tema es que a nosotros nos encanta, y más como argentinos, poner cada cosa, la sobreinformación de un lado de la grieta. Y la otra es la nada información y la sobreinformación. No hay un término medio, es o está el pibe sobreinformado, está sobreinformado este tipo, o este pibe no sabe nada, va desnudo. Eso nos encanta, digo, ¿y este cómo va? Y este va con las que puede. Eso no nos gusta, es decir, eso no forma parte de nuestra cultura. Bueno, ahora lo llevo a la dirección deportiva, todos los conceptos que dijiste, porque para mí es un gran resumen de cómo funcionan los clubes hoy en día. Hay una secretaría técnica que capaz te pide 30 datos, otra que capaz te pide 50, otra que quizás, como pasa en muchos lados del mundo, ninguna. Y creo que el dato llegó para ayudar en el scouting, barrer ligas que de otra manera sería imposible hacerlo. Y principalmente abrió un abanico de oportunidades no solo para clubes, sino también para jugadores, que antes capaz pasaban por debajo del radar y hoy en día son identificados a través de estas tecnologías. Y no menos importante, también permite, de forma muy inteligente y clave a la hora de tomar decisiones, no basarse en el rendimiento que uno puede ver en 2 o 3 partidos, sino remontarse algunas temporadas para atrás, ver cómo se comporta ese jugador, qué patrones sigue a lo largo del tiempo, cómo juega en un equipo, cómo juega en otro, y llevándole un ejemplo muy simple. Si hay una figura en un mundial, creo que hoy por hoy son pocos los clubes que toman una decisión basada en el rendimiento de ese jugador en el mundial. Entonces, si vos podés y tenés la chance de ir hacia atrás y ver cómo jugó ese jugador, no solo a nivel visual, viendo los partidos, pero analizándolo a nivel estadístico, muy difícil decirle que no y darle la espalda a ese tipo de datos. Voy a conectar lo que dijiste vos, Manu. Vos ya hablaste de un rol, que es el director deportivo, y vos, Miguel, al principio del episodio, también comentabas que en tu trabajo, particularmente, el fanático te exige más, porque hoy tiene más herramientas y tiene más información. Y después también hablaste... Tiene un teléfono en la mano. Bueno, claro. Que cuando yo veía fútbol en la década del 90 no lo tenía. O sea, hoy yo puedo determinar si sé más que Baravale. Pero no es que lo puedo determinar. Estoy seguro que sé más que Baravale.
Porque como telespectador voy a decir, te estoy- uy, ¿qué está diciendo Jorge? Está diciendo y no me acuerdo bien. Bueno, ¿no te acordás, Jorge? ¿Estás Absolutamente. una cosa? Yo sí. Y agarro el teléfono y ya está. El futbolista lo mismo. Y eso pasa también con los entrenadores. Lo comentaba Jorge también hace un ratito. Al fin y al cabo, es como que el rol del entrenador, del director deportivo con el tiempo, y Arsène Wenger habló de esto también en varios congresos, va a terminar siendo el de un gestor de información que tiene que decidir de todo lo que recibe fruto de la tecnología, de los especialistas, del feedback mano a mano hablando, que también es fundamental con el futbolista, decidir, condenso, filtro toda esa información y a partir de eso produzco un efecto que favorece al fino margen de ganar un partido, de perderlo, de elegir mejor una alineación o seleccionar mejor un fichaje. Eso está interesante también porque, así como hablábamos antes del disclaimer, en donde Big Data, al fin y al cabo, es una herramienta y no es tecnología de la NASA, ultra compleja, físico-nuclearmente concebida necesariamente, es información que obliga al emisor del mensaje o al líder, el entrenador, el director deportivo, el presidente del club, el dueño, a procesar y a generar mejores decisiones fruto de ese análisis. Claro, y mira, linkeo esto, Pablo, con lo que decía antes Manu, que me quedó dando vuelta, está bueno. Esto de, fíjate que después del Mundial de Qatar no hubo grandes operaciones. O sea, uno estaba más acostumbrado que antes en otras copas del mundo sí había más transferencias inmediatas. Hoy uno puede encontrar futbolistas que en un torneo así tengan un determinado rendimiento, pero después tenés todo el análisis, justamente ahí entra el Big Data, que te da, ¿sí?, las devoluciones de si realmente es el futbolista que necesitas. Por eso cuando hablaba Pablo de la dirección deportiva, siempre recuerdo que Monchi, que quizás es uno de los grandes emblemas de este rol en el fútbol, él decía, bueno, Sevilla, por ejemplo, creó su propio modelo de inteligencia artificial, ya que estamos un término muy de moda hoy por hoy, y él decía, nosotros hacemos, siempre me quedó el término de un seguimiento en bruto, o sea, vemos futbolistas sin un objetivo concreto. Necesitamos ver futbolistas. Ese es el primer paso para acrecentar nuestra base de datos. Y a partir de ahí después vamos achicando. Bueno, Sevilla trabaja con una base de datos de alrededor de 18.000 jugadores. Ese es uno de los grandes ejemplos del funcionamiento del Big Data. Pero hoy por hoy ir en contra de los avances tecnológicos es el camino incorrecto y las propias lógicas del mercado te demuestran que no es así. Porque, claro, por ejemplo, yendo a un ejemplo en particular como es el del Brighton en la Premier League, ¿no? Tony Bloom, el actual dueño del club, lo compró en 2009. El club es el mismo que antes, el Brighton Hove Albion. Ahora, Dick Knight, que fue el dueño 1997 a 2009, 12 años, de Premier League también, no era First Division sino Premier League, no consiguió nunca los resultados que tuvo Tony Bloom del 2009 hasta el momento. Bueno, ¿cuál es la particularidad? Es por lejos, junto al Brentford, el equipo más innovador y data-driven de la Premier League. Me gustaría que me expliquen por qué Dick Knight en 12 años no tuvo ni de casualidad los mismos resultados que tuvo Tony Bloom desde que compró el club. Y por qué los principales clubes del Big Six van y pescan en Brighton a todos los miembros de la dirección deportiva. Paul Winstanley, que era el Technical Director, hoy está en el Chelsea. Después Dan Ashworth, el Technical Director también, en el Newcastle, moviendo los hilos del club revelación de la temporada. Y Lee Sargentson, también el que se encargaba del scouting, ahora en Everton, con resultados peores que el Brighton, pero con más billetera. No son datos menores porque indican que por más que mucha gente vaya en contra de lo que está pasando, después, como dije al principio, las propias lógicas del mercado te indican que los clubes más grandes del país están yendo a buscar a los protagonistas y a los ingredientes claves de la fórmula del Brighton, que son estas personas. Te hago otro disclaimer ahí, Manu, y no es que quiera bajarle el precio al concepto data-driven, por el contrario, hace 15 años que trabajo en esto, con lo cual soy un abanderado del uso de datos para cualquier proceso en fútbol. Pero al fin y al cabo, el diferencial del Brighton, independientemente de lo innovador y de la aceptación de los datos, es la convicción. Porque tranquilamente hoy otro club podría ir e imitar el modelo intentando obtener el mismo resultado. Pero el gran truco que ha tenido el club, y esto dicho incluso en comentarios de la prensa británica, etcétera, es que la convicción
sobre el uso de la información para mejorar las decisiones en cualquier nivel del club es lo que llevó a estar convencidos de que todos tenemos que estar en el mismo barco. Entonces, convicción no es nada complejo, no es tecnología, es convicción. Es lo mismo que pasa con un entrenador. Te puede gustar más un estilo ofensivo, un entrenador defensivo, pero al fin y al cabo triunfa el modelo que permite o que trasciende el mensaje de convicción a los futbolistas. Un detalle quiero remarcar, porque seguramente aparezca alguno diciendo, ojo, Win Stanley, que era el Head of Recruitment del Brighton, hoy está en Chelsea, gastaron 250 millones de euros y pifiaron en la mitad. Bueno, pero al mismo tiempo, ayer tenía una conversación con una persona que está trabajando en una secretaría técnica de un club europeo y me remarcaba algo muy cierto. Si todo el club no está alineado y va detrás de la misma lógica, es muy difícil que partes dentro de esa fórmula te terminen alcanzando para llegar al mismo resultado. Recordemos que el Chelsea hoy en día, y no quiero entrar en detalle porque seguramente sea para otro podcast, desde la venta de Abramovich y la gestión Bully, que la hemos mencionado en el primer episodio, tuvo muchos problemas a la hora de organizarse. Está Christopher Bibel también, Claro. ex del Leipzig, que actúa en teoría como director deportivo, pero muchas decisiones terminan pasando por el owner. También trajeron a Lawrence Stewart, que trabajaba con Paul Mitchell en el Mónaco, y son de filosofías parecidas, pero al mismo tiempo no iguales. Y Winstanley viene de un ecosistema que trabaja de la misma forma en todas las líneas con los personajes que mencionamos antes. Por ende, no tiene que ver con la incorporación de datos en la toma de decisiones, sino, como decía Pablo, con la convicción que uno tiene a la hora de ejecutar esas decisiones. Y quiero decir algo también respecto a las compras del Chelsea, que usted lo hablará en otro podcast. Es arriesgado decir hoy que tal o cual no fue una buena compra. Totalmente. Son todos chicos de 21, 22, 23 años, si hay alguno de 23. Entonces, no sé, Paradela, pareció una mala compra. Sí, hoy lo pero hizo una mala compra. Totalmente, ¿no? Uno de los jugadores más importantes para De Michele. Exactamente, Barco, cuando empezó, era una Piti Martínez, ¿no? ¿Cómo gastaron uno de los más cuestionados. 44 millones de pesos, Claro. ¿no? Bueno, fue una mala compra. Entonces también depende del proceso, de la espera y de cómo se maneje cada club y después quién gerencie futbolísticamente ese club. La importancia del ordenamiento táctico también. Sí, pero Bueno, por ahí, claro, el contexto, porque por eso yo no ya, la palabra Big Data ya creo yo no la uso porque favorece a, ¿no? Y no sé, y quiero sí, decir sí, algo. es como que es un Sí, pie para el detractor. sí, Ahí no, está. no sé si detractor, al que no cree. Sí, o el que quizás Y no lo conoce. No sé, Y Pablo capaz lo puede decir, si técnicamente es Big Data lo que hacen los equipos de fútbol. No sé si técnicamente es Big Data. Tienen muchos datos y números. Yo hablo siempre, cuando puedo, esto de puertas. Que el dato te abre la puerta para que vos, si sabés de fútbol, puedas aprovecharlo. Puede haber 50 datos sobre la mesa. Hay 50 datos, son 50 puertas. Seguramente se sienta Guardiola acá, ve las 50 puertas y entra a 48. Es probable que yo entre a 12. Entonces, si Guardiola puede entrar a 48 puertas, que son esos datos que le ofrecemos a Guardiola, obviamente que va a estar más feliz. Y yo, con mi capacidad, bueno, entro a 12. Pero los datos son puertas. Es decir, son puertas. El que no sabe de fútbol, así nadie se pone a la defensiva. El que no se fija en el ADN del futbolista, en la personalidad, en la parte psicológica, el que no se fija en eso es porque no entiende nada. El dato viene a complementar. Es como que yo te diga, ¿sabes que tengo un futbolista que no tiene dos piernas, lamentablemente? No, le falta un brazo, pero tiene cabeza. ¿Y cómo no? Cabecea bárbaro. Como los dioses. No sabés cómo cabecea. Bueno, es incompleto el futbolista. Está en problemas, es incompleto. No le va bien con la derecha, no le va bien con la izquierda. No piensa, pero cabecea, ¿no? Como la hostia cabecea. Bueno, esto con el dato es lo mismo. El que va a comprar un futbolista y se fija solo en el dato, se está perdiendo. La personalidad, la parte psicológica, la emocional, cómo reaccionó en su equipo, cómo se llevaba con los compañeros, cómo está su tema personal, cuál es el contexto de crecimiento. Todo eso yo lo incluyo en la bolsa y creo que lo doy por descartado cuando un equipo compra un futbolista. La analogía de las puertas, Miguel, es perfecta porque Guardiola entra a las 48 y lo que hace después, él les dice a los jugadores a cuál de esas 48 tienen que entrar. Exactamente. Ese es el proceso Y Marés correcto. entra solo una. Y te Ahí digo está. vos, Haaland, vos tenés dos puertas para entrar. Las 48 que yo vi. Vi 48, pero Haaland va a entrar en 2 y De Bruyne va a entrar en 30.
Y para redondear el tema Brighton y uniendo todos los temas que tocamos, si uno ve o tiene la chance de acceder a un reporte de scouting del Brighton, va a notar una particularidad. Para empezar, el Brighton no escautea por lugar geográfico, sino que escautea por posición. Es decir, que tiene 4 senior scouts que se encargan cada uno de una posición diferente. Correcto. Y después, en los reportes del Brighton, de vuelta a la convicción en lo que hacen, tienen una parte que es objetiva, y otra que es subjetiva. En la objetiva le piden a los scouts que utilicen datos y ese tipo de herramientas para evaluar al jugador. Y después le dan la chance que ellos hagan su propia valoración del jugador en la parte subjetiva. Por ende, y algo que vos también decís mucho, una cosa no cancela la otra, son complementarias. Es una herramienta que viene a contribuir y a mejorar el fútbol. Exacto, por eso, a ver, uno después verá calidad, verá cantidad de las puertas de las que abre. Lo que hoy por hoy es casi un pecado capital en el fútbol perderse es todas esas puertas que te brinda la información. Bueno, otra de las cuestiones que se habla mucho en esto de a veces ir contra la información, ir contra la estadística, es que, por ejemplo, la estadística no te mide un buen pase en una acción ofensiva que no termina en gol, ¿sí? Algo que claramente es incorrecto. Y además esto me abre el pie para preguntarte, Miguel, ¿cómo manejás, por ejemplo, vos en las transmisiones? ¿Cómo preparás este tipo de cuestiones después para llevarlas a cabo a lo largo de la transmisión? Mira, yo trato de tener la mayor cantidad de elementos posibles. No te digo de pensar el partido como un técnico, pero tenemos a disposición un software en ESPN muy completo. Y trato de ir abastecido de elementos para ver si pueden ajustar a un determinado instante del partido o situación puntual. Por eso, yo igualmente tengo mucho cuidado últimamente en lo numérico también, porque comprendo como... ¿no? En pensar rápido, pensar despacio, lo digo Daniel Kahneman, que explica en el ser humano cuál es, y yo no soy fanático de los números, quiero aclarar esto, porque parece que fue lo que me dicen, Oscar Ruggeri en el programa, me dice, vos que sabés, y le digo, Oscar, yo no sé cuánto título tiene, si el título tiene Ferro. Después me preguntás por la Atlética, los títulos del Real Madrid, del Barcelona, del Liverpool, del Chelsea, de Ancelotti, de Guardiola. Yo tengo que buscarlo eso, yo soy googleador. Aparte yo vi tus boletines en el secundario, no probaba. No, por eso, yo soy googleador. Yo soy googleador, no soy. No me gusta la estadística. Soy googleador. Citando de nuevo a Guardiola, un ladrón de ideas también. Sí, un hurtador de datos estadísticos, porque no soy un seguidor de la estadística. A mí me encanta ver las estadísticas del juego, porque eso me sirve para confirmar o rectificar algún concepto futbolístico. Esa es la estadística que me gusta. Es decir, a ver si puedo analizar si el dato me da la puerta y yo puedo entrar a la puerta y analizar y si eso logra que pueda ampliar mi panorama sobre fútbol. Entonces, te estoy diciendo algo que parece que va... Bueno, lo decía de Kahneman, él habla en el libro que hay un pensamiento intuitivo y un pensamiento estadístico. Yo estoy del lado del pensamiento intuitivo. Yo trato de solucionar todo primero con el pensamiento intuitivo. No quiero el pensamiento estadístico. Ya el sistema 1, sistema 2 del cerebro, cuando entran los números, empezamos todos los seres humanos a colapsar. Pero sí me encanta ver como un técnico, ¿no? El tema dónde se recupera, cuánto se recupera, ¿no? Toda esa fragmentación de estadística que te ayuda a comprender el juego. Nosotros a veces discutimos en el periodismo cuestiones sobre la estadística que son, supongo, para algunos técnicos ya parte de la prehistoria. Que me digas, bueno, dio 8 pases. Nosotros lo ponemos en televisión, dio 8 pases. Y dice, pero no sabemos cuánto dio para adelante. Quédate tranquilo, que Guardiola y Klopp sabe, claro, ¿no? Cuánto dio cada jugador hacia adelante, hacia el costado, en 45 grados, en 50 grados. Son cosas que ya los técnicos las tienen. Obviamente está recontra fragmentada la estadística y los técnicos tienen todo. Nosotros lo que pasa es que leemos 4 rubros elementales y prehistóricos, decimos la posesión, pero no importa la posesión. Ya sabemos que no importa la posesión. Y Guardiola, vos pensás que está contento que si tuvo 89% y no generó una situación de gol, claro, no va a decir, no, pero yo estoy feliz. Quiero que me digan cuando Guardiola haya dicho, Guardiola o el que sea, ¿no? O el doctor Bilardo, a quien yo admiré mucho en cuanto al cuidado del detalle, que me digan, no, yo estoy feliz porque tuvimos el 89% de posesión. No lo dice nadie. Claro. No lo dice nadie. O que un técnico me diga, yo saqué
a Miguel Simón, porque Miguel Simón, el GPS me dijo que Miguel Simón no corrió 8 kilómetros. Quiero una declaración de un técnico que me diga eso es un invento. Ningún técnico saca, porque el técnico es el primero que sabe si el GPS dice 8 kilómetros, cómo los corrió el futbolista. Claro. Si no, que no sea técnico. Pero a nivel transmisión, mi pregunta Sí. es, una estadística como asistencias esperadas, cuando vos la ves en el software, ¿no? Sí, ¿No sentís que te puede ayudar a explicarle al espectador cómo un jugador es una amenaza para el rival y qué viene produciendo en los últimos partidos? Porque no es lo mismo decir, cuidado que mi toma desde el lado izquierdo puede generar peligro, que decirle y comprobarle que efectivamente puede hacerlo diciendo, ojo que mi toma en los últimos 3 partidos acumula 2.5 asistencias esperadas. Pero, y Ivan Ferguson Manu, no está mandando a guardar ningún gol, cosa que no pasa porque es todo lo contrario, Sí. ¿no? Pero para explicar por qué el Brighton, por ejemplo, el día de mañana no esté convirtiendo los goles que debería convertir. ¿No te parece que eso puede nutrir a la transmisión? Me encantaría que esto fuera posible, pero el público en su gran mayoría no está familiarizado con esa De a posibilidad. poco, de a poco. No, Digo, por eso, entonces de a poco, a mí la que me encanta, que me parece muy fácil y que yo me enamoré del los goles número, esperados. es de goles esperados, Claro. porque Esto es parecido. a mí me encantaba ver el ping-pong de situaciones. Bueno, goles esperados es para simplificarlo, Pablo se va a enojar, va a decir, se va a arrancar de los pelos. No. Es un ping-pong científico. O sea, me dice que llegaron 9 y 5 veces cada equipo, pero lo que me da goles esperados es la peligrosidad real, según una base de datos importante y de ejemplos anteriores de jugadores profesionales, a veces en la misma liga, de cuál es el porcentaje de chance concreta que tuvo cada remate, y eso da un número que hace que ese ping-pong tenga un sustento, por llamar, para que nadie se asuste, científico. Entonces, bueno, voy de a poco. Además, hay otro ejemplo que yo lo pongo cuando se lo explico a mis amigos o al que quiera conocer goles esperados. A mí me parecería genial, bueno, ya está en la Play, está en el juego de FIFA, está Claro, en Inglaterra correcto. y en la Bundesliga, en las transmisiones lo ponen, porque es buenísimo. Porque vos juegan Ferro Chacarita. Si yo le pregunto a Manu, ¿cómo salió Ferro? 1-0. Ganó. No tengo ni idea cómo fue el partido. Como decía Pablo recién, pudo haber dominado Chacarita 94 minutos y en el minuto 95 gol en contra. Pase atrás hacia el arquero, descuidó la pelota y se hizo gol en contra. En cambio, si yo te digo, a ver, Manu, ¿cómo fue goles esperados? Me dice 1-0 y después le pregunto, goles esperados. Y me dice, no, Ferro 0.20, Chacarita 3. O sea, ya sé qué pasó. Lo Claro. reventaron a pelotazos. Te das Ferro. cuenta que y fue que un ganó triunfo- Ferro de casualidad. Claro, un triunfo inmerecido. O sea, ni necesito ver el partido para saber que Ferro no jugó bien. Claro. Que no me vengan con que jugar bien, no. Si en goles esperados y en posibilidades un equipo no sufre 3 en contra es porque no defendió bien. Y si generó 0 punto algo, no importa cuánto, así no confundimos solamente con números. Sé que no generó nada. Pero pudo ganar igual, porque el fútbol es así. Entonces, es una estadística espectacular que sería, ¿no? Es una estadística avanzada. Ya la del resultado, vos necesitas un paso posterior para saber cómo fue el partido. Y hoy hay gente que te lo dice. Ves XG y sabes cómo fue el partido. Claro. Un detalle no menor, ya que lo mencionaste, sé que vamos a tener otro programa para hablar de este tipo de cuestiones, pero le contamos a la gente, por ejemplo, la Bundesliga, que es probablemente hoy por hoy la liga de Europa más avanzada en cuanto a transmisiones Totalmente. de fútbol e estadísticas, tiene 2 detalles no menor. Para empezar, la liga retuvo los derechos de broadcasting y de data, por ende manejan ellos qué hacen tanto con las transmisiones de fútbol como con la data que integran a las transmisiones. Pablo sabe muy bien del tema. Bundesliga en todos los estadios tiene más de 20 cámaras equipadas por el tema del tracking data, pero también porque ellos experimentan mucho con qué puede llegar a consumir la audiencia. Hoy por hoy, gracias a su acuerdo con Amazon, que trabajan con Amazon Web Service hace ya 3 años, o sea, no solo atan a la marca Bundesliga con un gigante como Amazon, que eso a nivel comercial es muy bueno, sino que integran la tecnología de Amazon a las transmisiones de fútbol. Y tienen 10 match facts, o sea, 10 de los que ellos denominan match facts, que son estadísticas que Bundesliga le pidió a Amazon que desarrolle, que se está metiendo cada vez más en el negocio del fútbol, que se muestran cuando juega, por ejemplo, el Bayern Múnich. Una de ellas es el set piece threat, o sea, la amenaza que hay desde una pelota parada. De pelota parada. Está muy buena. Es impresionante. Está Pero muy buena. además, lo que está bueno de la Bundesliga, Manu, es que al margen de que, por ejemplo, lo que uno puede recibir como información previa para una transmisión, que es fantástico y que uno además te terminás enloqueciendo porque es tanto que querés seguir y seguir y seguir,
que también está a disposición del público, un poco lo que hablábamos en el comienzo, esto de que también la gente exige cada vez más. Bueno, hoy la gente puede acceder a la web oficial de la Bundesliga, ¿sí? Quizás hoy por hoy todavía en inglés está un poquito más desarrollado ahí el tema de información y de estadística, pero es fantástico. O sea, no necesitas tener un rol de privilegio, entre comillas, que podría ser el de un periodista para acceder a... No, ellos te lo dan, ¿sí? en la web. Bueno, ahí la Bundesliga marca claramente una diferencia, incluso por sobre la Premier. Yendo a lo que decía Manu, por ejemplo, a mí me gusta buscar no la amenaza en la pelota parada, sino la cantidad de concreciones con la pelota parada. ¿Qué permite esto? Con el simple dato, que si hay un tiro libre, yo creo que es otro tema, ¿no? Está sobrevalorado el tiro libre y está sobrevalorado el córner. Es decir, venimos con un científico en serio, matemático, que te dice, pero como si de córner hacen el 2% de los goles de córner directo. O sea, tiene la pelota al área, cabecea el 2% y hace gol. O el 3%, no sé cuánto será. Entonces, como está sobrevalorado, ¿qué hace si vos das? ¿Qué ocurre con ese equipo con la pelota parada? Primero, un baño de realidad. Si el Barcelona metió un gol de tiro libre de que se fue Messi, es porque si hay un tiro libre no tenés que entusiasmarte mucho. Y después me da a mí un buen dato periodístico. De última, puedo ser mufa, no mufa, ¿no? Anulo mufa o impulso mufa, pero por lo menos la gente se va... Hay un tiro libre. Digo, mira, no metió nunca un gol de tiro libre desde que se fue Messi, que es la realidad. Entonces, por lo menos es para que la mente de la gente tenga una... Es más, le genera una expectativa. Viste que a la gente le encanta ir con el anulo mufa, no mufa, y dice, este es un mufa tremendo, no hizo ningún gol, ahora nos clavan el gol. Bueno, hasta esa posibilidad me doy. Jugar periodísticamente y jugar, ¿no? En la relación, que no sabemos de qué tipo es, Sí. mental con el público. Claro, sí, una linda relación además que termina siendo Exactamente. entre lo sobrenatural y lo estadístico. Exactamente. Mirá todo lo que te da, mirá la puerta que me abrió encontrar si McAllister hizo solo un gol de tiro libre, ¿no? En el Brighton, y el Brighton tiene ese único gol de tiro libre en la temporada. Claro. Me da un montón de cosas. Entonces yo trato, como creo que el mundo avanza hacia eso, trato de no desaprovechar ese tipo de cuestiones. Y tenerlas. Si me dedico a esto, ¿qué querés? ¿Que sepa lo mismo que vos, que estás en tu casa? A vos no te interesa si McAllister no tiene la pelota de tiro libre, pero a mí me paga muy bien ESPN para saber si la metió o no. Entonces, por respeto a mi profesión, por respeto a la empresa que me paga y por respeto al televidente, yo trato, a veces, ocasionalmente quizás no lleve el dato porque o me olvidé o no tuve el tiempo suficiente, pero el 90% lo llevo, trato de llevar el dato. Entonces ahí me parece que no hay ningún tipo de discusión. Si vos no querés llevar el dato y querés quedarte tomando capuchino en la esquina, cada día más caro, quédate tomando capuchino en la esquina. Pero mejor, y está todo bien, pero porque mejor. hay mucha gente que no le interesa ese dato. Hay mucha gente que no le interesa y no lo va a valorar. A mí no me interesa si lo valora o no lo valora. Yo lo doy. ¿No lo querés valorar? No hace falta que luchemos. No hace falta. ¿Te parece insignificante? No hace falta que me lo digas. Déjalo pasar. ¿O preferís que te diga que me encontré con Manu ayer y fui a ver a Ferro? Y Ferro sí hizo un gol de tiro libre. Claro. Perdón que ponga énfasis en esto. Número uno, Miguel, gracias por el énfasis, porque ese es el efecto que queríamos producir con el disclaimer. Y número dos, gracias por regresar a la analogía de las puertas, porque un tema está ver las puertas y elegir no abrirlas, y el otro tema está, que eso es ignorar. El otro tema está abrir las puertas e ignorar la información que te vas encontrando en cada una de ellas. Vos hablaste sobre la baja productividad de un tiro de esquina o de un tiro libre directo, y omitir que a partir del análisis de datos se están ofreciendo conclusiones que están impactando directa e indirectamente en el juego es un error grandísimo. En la Premier League, sin ir más lejos, yo me había traído el dato para ir por otro carril, pero justo ahora viene a colación. En la Premier League, en el año 2003-2004, se ejecutaron 5.000 remates desde afuera del área. En la temporada 2021, estamos hablando 17 años después, y ya con el concepto expected goal generalizado, se remataron 3.333. Casi un 33% menos. Y también hablaste de los centros. En la misma instancia, el mismo margen de tiempo, se bajó de 16.000 centros de juego abierto, el famoso no tiene más centros pelotudos de Guillermo Barros Esqueloto, a 10.000 10 años después.
Estamos hablando casi un 50% menos. El análisis de datos está produciendo no solamente un impacto en el consumo del producto, y vos lo fuiste reflejando, también lo hizo Manu, sino también está repercutiendo en las decisiones que se toman respecto al espíritu del juego. Y volviendo al tema de transmisiones, para que des tu opinión también, y yendo a Estados Unidos, que capaz es la referencia a nivel mundial de lo que se hace con las transmisiones y los datos, está cada vez más de moda y va a crecer la industria de los datos predictivos, porque eso está acompañado del crecimiento de las apuestas, principalmente en Estados Unidos, desde la legalización en casi todos los estados. No es un dato menor, porque Bundesliga también se toma de eso. Amazon Web Service tiene un acuerdo con la NFL, que es un deporte muy táctico y muy estadístico, que le muestra en tiempo real estadísticas de ese mismo partido a la audiencia, que a su vez está apostando. Y las estadísticas predictivas le permiten al apostador que está viendo el partido tener un insight más valioso que lo que puede decir capaz un comentarista o apoyarse en un vago recuerdo de lo que puede llegar a hacer con su plata. Y Bundesliga también, con el set piece threat y todo ese tipo de cuestiones, el día de mañana va a estar muy aparentado con las apuestas, porque le permiten al que está apostando saber qué es lo más probable que pase al segundo de la jugada. Claro, sería como la transición del modelo descriptivo a que sea un modelo netamente, digamos, prescriptivo. Sí, prescriptivo, exactamente. No me quiero explayar mucho, pero... Otra cuestión respecto del dato, ¿no? Por ejemplo, y voy a hacer algo muy simple y con un personaje muy entrañable, querido, ¿no? Y amado por nosotros. ¿Cómo sabemos si los 50 goles, 60 o 70 que hizo Messi de tiro libre son muchos o pocos? Necesitas quiero un benchmark. saber, es decir, ¿cómo le pega a Messi en los tiros libres? ¿Cómo calibramos si es mucho, si es poco, si es excelente, si es muy bueno? ¿Cómo lo calibramos? La única manera es saber cuántos goles hay en el torneo de tiro libre. Sí, poder aplicarlo conjuntamente con toda la información. La única manera es liga. saber que Barcelona no hizo nunca más un gol de tiro libre desde que se fue Messi. Y ahí te das cuenta de decir, pero este tipo, no es, porque lo ves a Messi y te da el tiro libre. Pero la clave de tiro. Hizo un gol de tiro libre, último minuto, hizo un gol de tiro libre. No pasa nada. Bueno, hay que avisarle al que te dice hizo un gol de tiro libre, que el 94% de los jugadores, 95%, o todos, ninguno hace goles. No de tiro los libre. hacen. Exactamente. Entonces ahí te das cuenta si es mucho, poco, si es bueno, muy bueno, excelente. Tu valoración recién sobre que la audiencia capaz no utiliza tantos datos o no está familiarizado con los conceptos, Sí. Estoy de acuerdo. Ahora, hay un informe de Nielsen que dice que en Estados Unidos el 51% de los que consumen deporte lo hacen mirando estadísticas en vivo. Me gustaría saber cuál es ese número en Argentina, porque habría que llevarlo hacia un 50-60%, porque Estados Unidos crece rápido año tras año. No lo sé, pero imagino una tasa del por lo menos 15% anual. Si este dato lo vemos en 2025, va a ser del 60%. Claro. En Argentina ese número debe ser bajo, en Sudamérica en general, pero creo que ahí está la clave. A medida que aumente esa cifra de la gente que ve estadísticas en vivo, que considero hoy por hoy es considerable y más grande que hace 5 años, los propios periodistas como Jorge, como vos, van a poder sumarle y enriquecer las transmisiones con datos. Ya va a suceder, Manu, eso acá. En América la industria funciona en formato cascada, de Norteamérica a Estados Unidos hacia abajo. Lo que pasa es que el mercado estadounidense en particular está inundado de juegos de fantasía, y ahora, después de la inserción de los Daily Fantasy, que también es un concepto interesante para desarrollar más largamente, también con las apuestas deportivas, porque tuvieron que legislar acerca de las apuestas, y ahora en Estados Unidos se están permitiendo. Y ahí caemos en otro elemento que tiene impacto directo en el revenue que generan los clubes y las ligas. En abril, en el Sport Summit de Sao Paulo, se contó que los clubes brasileños se terminaron de convencer de que tienen que negociar los derechos de televisación de manera centralizada y no cada club por su cuenta, porque tuvieron una comprobación, y fue que les vinieron a comprar el derecho de Fast Data y el derecho de Live Betting. Y para poder comprarlo necesitaban tener sí o sí la anuencia de todos los clubes. A partir de ese factor y de entender cuánto dinero podían obtener negociando todos juntos un nuevo derecho, y entre paréntesis ahora también existe el derecho de scouting, imagínense todas las cosas que hay que considerar, se dieron cuenta de que todos tienen que trabajar de manera mancomunada. En el Sport Summit, las dos exposiciones más relevantes fueron
de Liga Forte y de Libra, que son los dos grandes grupos que están batallando para que a partir del 25 la liga funcione centralizadamente. Iba a decir, ¿cuántos podcasts a futuro que se me vienen a la cabeza y cuántos puntos en común para que puedan también escuchar el primer episodio vinculado con el periplo de Enzo Fernández y los trucos de la industria? Muchos puntos en común. Bueno, también de eso va Fútbol Neto Podcast. Antes del cierre, a mí me gustaría, porque yo hoy me llevo mucha información, ¿sí? Ya que hemos estado hablando de esto, y me parece que ahí está lo rico, lo divertido, lo entretenido, pero sobre todo lo rico de todo esto. ¿Para dónde va? ¿Sí? Todo el Big Data, por más que a Miguel mucho no le guste, pero digo, ¿para dónde va el Big Data en el fútbol? Digo, pensando en esto, siempre innovar, ¿sí? Sumar lo creativo rápidamente como un cierre para también dejar un poco esa conclusión. Más espacios de debate, información de distintas disciplinas, mejorar procesos y como utilizamos para el lema del podcast, al fin y al cabo es tratar temas esenciales del juego, históricos, el fútbol de siempre, pero en el idioma de hoy. Hoy los datos también, y debiésemos hablar sobre expected threat, expected assist, expected goal, possession value, on the ball value, medición sobre movimientos sin balón. Toda esa información sirve para valorar también. Entonces, una de las grandes búsquedas de la industria ahora es intentar sopesar el rendimiento de los futbolistas sin balón. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene que ver con empardar la data de tiempo y espacio, el movimiento de los jugadores, con la data de evento, que es lo que sucede con el balón. Con lo cual vamos a tener temas todavía muchísimo más complejos para explicarle a las audiencias. Tu trabajo, Miguel, va a ser todavía más desafiante a futuro. Bueno, para cerrar, obviamente, le agradecemos al señor Miguel Simón, ¿sí? Que nos ha dado una clase magistral. Cuando compre auriculares voy a escuchar el podcast. Está bien. Y si no, Estoy teniendo una crisis de auriculares. te los podríamos regalar nosotros, ¿no? Me parece. Estoy en una crisis. Después de lo de yo hoy, creo que es bastante oneroso. Por lo que estoy viendo, no. Pero no. cuando tenga auriculares, voy a escucharlo. Espero que ya el lunes, no, el martes espero tenerlos. Espero. Bueno, Miguel, en serio, gracias Un abrazo, por nutrirnos. Gracias, Miguel. Pablo, Manu, seguimos en este camino donde justamente la idea es que aparezcan muchas puertas, ¿sí? Después cada uno va decidiendo cuántas abre, cuáles abre, pero lo importante es que justamente a través de Fútbol Neto Podcast aparezcan cada vez más puertas abiertas para poder analizar y conocer más de esta tremenda industria del fútbol. Somos Fútbol Neto Podcast, somos el fútbol de siempre en el idioma de hoy. Hasta la próxima.